Hay cosas que brillan con tanta intensidad que pueden ocultar tras su resplandor a toda una dinastía. ¿Alguna vez te has preguntado qué se esconde detrás del frío fulgor de una tiara real? No se trata solo de bodas y bailes, sino también de intrigas despiadadas, luchas por la supervivencia dentro de la monarquía, alianzas secretas y joyas que, según cuentan, fueron retiradas de la cabeza de una reina no precisamente por voluntad propia. Estas no son simples decoraciones silenciosas. Algunas de estas coronas llevan consigo rastros de exilios imperiales, matrimonios forzados, y una, según los rumores, fue elaborada a partir de los restos de una humillación convertida en esplendor para encubrir la vergüenza. Incluso existe una tiara que desapareció de la vista pública tras una sola cena oficial. ¿La razón? Eso lo descubrirás más adelante. En este video no solo te mostraremos piedras preciosas, vamos a revelar capas profundas de significado, mensajes ocultos codificados en oro, perlas y gemas. Conocerás cómo las mujeres reales transformaron joyas en armaduras, cómo reescribieron su destino a través del metal y por qué una de las diademas más delicadas cambió para siempre la percepción del poder. Presta atención, hacia el final exploraremos la pieza más enigmática de la historia real sueca, un adorno rodeado de susurros creado para una persona pero llevado por otra. Quédate con nosotros hasta el último segundo, la historia solo aparenta ser decoración, en realidad corta hondo. Cuando Sofía Hellquist apareció en la catedral el día de su boda real, todo parecía seguir la tradición. El vestido blanco, la etiqueta rigurosa, los rituales propios de una monarquía. Pero lo que realmente capturó la atención del mundo no fue únicamente la nueva princesa, sino aquello que brillaba sobre su cabeza. La tiara Palmet, desconocida hasta ese momento, se convirtió de inmediato en objeto de fascinación entre joyeros, historiadores y seguidores de casas reales. No pertenecía a una colección histórica, no había adornado cabezas de reinas del pasado, ni se encontraba en ningún museo. Era una incógnita, y además una que guardaba un secreto. La tiara en sí parecía ligera, casi etérea. Una base delgada completamente cubierta de diamantes se elevaba en un conjunto de motivos estilizados en forma de hojas de palma, intercalados con finas puntas también de diamante. Tenía la silueta de una corona del futuro más que un eco del pasado. Pero la verdadera intriga no estaba en el diseño, sino en su capacidad para transformarse. Y con el tiempo, quedó claro que esta tiara iba a cambiar con más frecuencia de lo esperado para una joya real. Tan solo 2 años después de la boda, Sofía apareció en un evento oficial luciendo una nueva versión de la misma tiara, esta vez coronada con suaves perlas en lugar de picos. Más adelante, el diseño volvió a cambiar. Piedras turquesas, vibrantes como el Báltico en invierno, reemplazaron a las perlas. Con cada nueva aparición, la tiara mostraba un rostro distinto, como si no solo se adaptara a la ocasión, sino también a la propia evolución de Sofía dentro de la monarquía. Esta capacidad de transformación convirtió a la tiara en un símbolo inesperado. Para una figura joven y sin linaje aristocrático de origen, el hecho de poder moldear su corona, literalmente, fue un gesto silencioso pero poderoso. No se trataba de encajar en la tradición real, sino de transformarla, doblar la historia apenas lo suficiente para crear un espacio propio. Una voz como la de los locutores de podcast, cuando la reina Silvia comenzó a aparecer con más frecuencia en actos oficiales, luciendo un misterioso resplandor sobre su cabeza, los susurros no tardaron en surgir entre los conocedores del protocolo real y los entusiastas de la joyería histórica. Una tiara, moderna, enigmática, distinta, había hecho su entrada. No formaba parte del tesoro histórico, ni estaba registrada en la Fundación Oficial de Joyas de la Familia. Esta pieza era diferente, era personal. La tiara fringe de diamantes, reluciente como escarcha bajo la luz, apareció sin anuncios ni celebraciones, pero pronto quedó grabada en la memoria visual de la corte sueca. Desde sus primeras apariciones, quedó claro que esta tiara no había sido elegida al azar.
El diseño fringe o fleco, tradicionalmente asociado con rayos solares o cascadas de agua, había sido reinterpretado en una forma más minimalista, casi arquitectónica. En lugar de estructuras pesadas, la pieza ofrecía una serie de líneas limpias, picos finos coronados por diamantes, formando un ritmo visual preciso y simétrico. Parecía hablar en un idioma distinto, no dictado por la herencia, sino por la claridad y la sobriedad. Lo que más intrigaba a los observadores era su origen. Ningún archivo oficial ni catálogo de joyería podía confirmar con certeza el nombre del creador. Sin embargo, en colecciones privadas surgió una pista. Una fotografía de principios del siglo XX mostraba a una aristócrata británica usando una tiara sorprendentemente similar durante la coronación de Eduardo VII. Dos teorías empezaron a circular. O bien se trataba de la misma pieza, restaurada y trasladada con el tiempo hasta Suecia, o fue una creación de época, una de varias que eventualmente llegaron a manos de los Bernadotte. El hecho de que fuera de propiedad privada solo aumentaba el misterio. No figura en registros estatales ni en listas de reliquias dinásticas. No está sujeta a normas de herencia ni protegida por el protocolo. Existe al margen del sistema, una presencia silenciosa con una historia íntima. Quizá fue un regalo, tal vez una declaración, o simplemente una joya elegida no por su pasado, sino por el futuro que estaba destinada a iluminar. Una voz como la de los locutores de podcast, el suave tono dorado rojizo y los camafeos tallados de esta tiara podrían parecer casi etéreos, pero sus raíces están profundamente entrelazadas con los vaivenes del poder europeo. A diferencia de otras piezas reales que deslumbran con diamantes, esta atrapa la atención no por su brillo, sino por su narrativa. Cada figura esculpida, enmarcada por delicadas perlas de semilla, habla en un lenguaje más antiguo que las coronas, el lenguaje del mito, del imperio y de la memoria. Esta tiara nació en la Francia napoleónica, como regalo de Napoleón Bonaparte a la emperatriz Josefina, no solo como gesto de afecto, sino como una declaración política en forma de arte. Pasó luego a su hijo y de él a su hija, quien llevó la joya al norte, hacia un trono distinto. Así, una pieza imperial nacida en los talleres de París encontró su destino en las bóvedas reales de Estocolmo, cargada de los ecos de revoluciones y reconfiguraciones dinásticas. Lo que la distingue no es solo su origen, sino también su desafío a lo esperado. No hay diamantes en esta pieza, ni uno solo. En su lugar, se apoya en la fuerza del simbolismo. Escenas mitológicas talladas con precisión, el brillo cálido del oro rojizo y el susurro perlado de las pequeñas cuentas forman una narrativa visual más poderosa que cualquier destello. En una época en la que el brillo equivalía a autoridad, esta tiara eligió la sutileza sobre el resplandor. Durante generaciones ha permanecido en la familia Bernadotte, pasando de madre a hija, de tía a sobrina, siempre presente, nunca olvidada. No es una reliquia que simplemente se hereda, es una presencia que se encarna. Cada mujer que la ha llevado, consciente o no, se convierte en parte de una línea silenciosa. Esta no es una joya que deslumbra, sino que hipnotiza. No habla de riqueza, sino de origen. Y en ese murmullo se conservan los ecos de imperios, linajes y decisiones no contadas, escritos en oro, perlas y silencio. En el centro de esta tiara residen 6 rosetones de diamantes, afilados, precisos, inquebrantables. A diferencia de las tiaras ornamentadas que seducen con curvas y motivos florales, esta se impone con una presencia sobria, casi severa. No hay dulzura en su diseño, ni intenciones decorativas. Es una estructura que no busca complacer, sino recordar. Un símbolo más cercano a la disciplina que al adorno. Estas rosetas formaron parte en su origen de una corona real. Fueron llevadas por el rey Carlos XIV Juan, el primer monarca de la dinastía Bernadotte y antiguo mariscal del ejército francés. Las usó durante su ceremonia de coronación tras asumir el trono de Suecia. No eran simples adornos, representaban el inicio de un nuevo linaje, el paso de un imperio a otro.
Décadas después, esas mismas piezas se convertirían en el corazón de una tiara que no se diseñó para la realeza tradicional, sino para quien desafió las normas del linaje. La versión moderna de la tiara fue ensamblada especialmente para la princesa Lilian, una mujer cuya historia distaba mucho de los moldes aristocráticos. No nació en cuna noble, pero su lugar en la familia real sueca lo ganó con firmeza, elegancia y paciencia. El diseño rígido y contundente de la tiara parecía una extensión natural de su carácter, sobrio, digno, sin concesiones. Con el paso del tiempo, otras mujeres de la familia real también la llevaron, y cada aparición le otorgaba un nuevo matiz, a veces solemne, otras distante, casi siempre provocador. Pero nunca se volvió suave, nunca fue una pieza diseñada para embellecer. Esta tiara no busca aprobación ni adulación. Es un emblema de fortaleza, una corona que no transmite solamente poder heredado, sino el peso real de llevarlo. Forjada no para gustar, sino para resistir. Para aquellas que no solo nacen dentro de la historia, sino que la sostienen con la frente en alto y sin pedir permiso. Entre las joyas reales que parecen flotar a través del tiempo, cambiando de forma sin perder su esencia, hay una que destaca no por su brillo, sino por su transformación. Lo que una vez fue un collar, una cadena compuesta por 15 amatistas de tono profundo, enmarcadas por diamantes, se convirtió con el paso de las décadas en algo mucho más icónico, una tiara. Y en ese cambio se esconde una historia silenciosa de reinvención. Se cree que estas piedras pertenecieron originalmente a Josefina de Beauharnais, la primera esposa de Napoleón Bonaparte, una mujer cuyo gusto por las joyas era tan estratégico como refinado. Con el tiempo, el conjunto viajó hacia el norte, cruzando fronteras y generaciones, hasta llegar a manos de la familia real sueca. Durante años, conservó su forma original como collar ceremonial, valorado más por su historia que por su uso. Era una pieza en reposo, una memoria suspendida entre gemas. Todo cambió en los años 70, cuando Silvia Sommerlath, futura reina de Suecia, entró en escena. Poco después de su matrimonio con el rey Carlos XVI Gustavo, el collar fue transformado en una tiara. No fue simplemente una decisión estética, sino un gesto simbólico. Silvia, ajena a la aristocracia por nacimiento, trajo consigo una mirada moderna, una que no rechazaba el pasado, sino que lo reconfiguraba para el presente. Las amatistas de esta tiara no son comunes. Su tono es intenso, casi hipnótico, con una profundidad que no deslumbra, sino que atrae. No emiten la luz cegadora de los diamantes, más bien absorben la mirada, invitan a detenerse, a buscar lo que no se muestra de inmediato. Es una joya que no grita poder, pero lo sugiere con firmeza silenciosa. Gracias a su transformación, esta pieza dejó de ser un adorno para convertirse en un puente entre épocas, entre imperios, entre identidades. Un relicario imperial francés reimaginado en una corte escandinava, llevado no para imponer dominio, sino para representar un tipo de fuerza más sutil, la que se adapta, resiste y redefine lo que significa realmente llevar una corona. De todas las formas de adorno creadas por el ser humano, la tiara es quizás la más paradójica. Encierra poder y fragilidad, memoria y vanidad, espectáculo y silencio. En su resplandor no solo hay belleza, sino historia condensada, una historia fijada en metal y piedra. Si se observa detenidamente cualquiera de ellas, ya sea la flexible diadema de zafiros, los camafeos tallados con mitos silenciosos o el perfil severo de 6 rosetas de diamantes, se revela algo más que estética. Se siente tensión, legado y emoción contenida. La colección real sueca muestra con claridad cómo las tiaras pueden convertirse en crónicas no escritas, relatos transmitidos no con tinta, sino con oro. Cada pieza es más que una joya, es un testigo. Han sobrevivido revoluciones, migraciones, matrimonios dinásticos y cambios generacionales. Y lo más revelador no es su permanencia, sino sus interrupciones, los momentos en que desaparecen, se transforman o reaparecen con nuevos significados.
Estas tiaras no simplemente acompañan a quienes las llevan, las habitan. Reflejan no solo épocas, sino también estados de ánimo y corrientes invisibles. A veces polémicas, a menudo complejas, raramente convencionales. Existen no para agradar, sino para perdurar. No toda tiara está hecha para gustar, y quizá en eso reside su auténtica fuerza. Hoy, en un tiempo en que el interés por el patrimonio real resurge con fuerza, estas piezas vuelven a ocupar el centro, no solo para ser llevadas, sino para ser leídas, como mensajes cifrados del pasado, que aún susurran a través de perlas y platino. Susurran que la historia solo finge brillar. En realidad, corta, con precisión, con intención y con profundidad.